¿Se ve? Bien. Bien, damos gracias al Señor en esta mañana, en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesús. No sé si está el otro teléfono por allá, Diego. ¿No está? Bien. Aquí está. Bien, vamos a leer Mateo 16, 18. Dice la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Amén. Bien, este versículo, puede sentarse. Este versículo, hermanos, es tan importante para la iglesia, porque a veces tendemos a confundirnos cuando de repente tenemos personas, hermanos, o hay gente allá afuera que no saben, hermanos, nada del Evangelio. Y aún gente cristiana. Porque a veces se nos dice, hermano, y alguien, usted va a encontrar ahí en las redes sociales, una guerra que se tiene, hermano. Bueno, yo no soy mucho para eso, para estar peleando con la gente ahí por las redes sociales, pero hay gente, hermanos, que se ponen a pelear entre evangelios y de la religión del pueblo. Unos dicen que Pedro es el sucesor que el Papa es el sucesor de Pedro, y que Pedro es la roca donde Cristo dijo que iba a edificar la iglesia. Y la iglesia, hermanos, evangélica, sabemos nosotros que está edificada en la roca, pero esa roca es Jesús. Entonces, cuando usted predica la palabra, cuando usted predica el evangelio, usted y yo no hablamos de Pedro. Y si hablamos es porque lo ponemos como ejemplo de un hombre de Dios. Pero cuando Cristo le dice a Pedro, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Que es una respuesta de parte de Dios o de Cristo para el apóstol Pedro. ¿Por qué razón? Porque el Señor pregunta, ¿quiénes dicen la gente que soy yo? Y algunos dicen, bueno, unos dicen que Juan ha resucitado Juan, otros dicen que Elías, pero Pedro dice, pero tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En algunas ocasiones Pedro acertaba o se dejaba guiar por el Espíritu Santo, pero en otras ocasiones lo usaba el diablo. Y usted sabe cómo lo reprendía el Señor Jesús a Pedro. Pero en esta ocasión, Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, a la respuesta de Pedro, Cristo también le da una respuesta y le dice, pero yo a ti te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, o sea, las puertas del infierno, le dicen, no van a prevalecer contra ella. En otra ocasión, o sea, lo que el Señor está diciendo es que la iglesia está edificada
en la roca que se llama Cristo Jesús, porque la palabra Pedro o Petro significa Pedro, roca, piedra, pero la palabra Cristo, hermanos, ya significa, o sea, es la roca. Y usted sabe que desde antes, desde allá, hermanos, en el Antiguo Testamento, cuando Moisés golpeó la roca, dice la Biblia que la roca era Cristo. Y aunque Moisés le dio duro con la vara, pero la roca era Cristo. Entonces, lo que nos está diciendo el Señor, que por más ataques del infierno, que por más que se levanten enemigos contra la iglesia, no la van a poder destruir, porque la iglesia evangélica no está fundada sobre un hombre común, normal, sino que la iglesia está fundamentada en la roca que se llama Cristo Jesús, y nada ni nadie, hermano, puede destruir el evangelio de Cristo. Nadie. Mire lo que dice Hechos. Le voy a leer Hechos capítulo 5. Dice la palabra, el versículo 4, perdón, dice: y en ningún otro hay salvación, versículo 12, 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. Como decía el hermano Gigi Ávila, más claro no canta un gallo. Me encantan esas palabras de este hombre. Dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay salvación en ninguna otra persona más que por la humanidad de nuestro Señor Jesús. Y esta, hermanos, esta situación se ha dado en todo el mundo. Usted sabe, la religión del pueblo es la secta más grande, más inmensa que hay en todo el mundo, que es los que son los católicos. A mí no me gusta decir esto, pero hay que decirlo, hermano. Entonces, si no, una persona, para que pueda ser salva, debe de aceptar a Cristo en su corazón. Pablo dice en Romanos capítulo 10, 9, 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, entonces dice, serás salvo. ¿Por qué razón? Porque con el corazón, dice la palabra, se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. O sea, una persona puede estar en la iglesia añales, pero si nunca ha aceptado a Cristo, porque tiene que confesarlo. Eso es lo que dice la palabra. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, dice, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y le digo esto porque cuando yo acepté a Cristo y pasé al frente, allá en la iglesia donde me congregaba, recuerdo que un hermano me dijo, repita conmigo estas palabras. Y me dijo, dígale, Señor, me arrepiento de mis pecados. Señor, límpiame con tu sangre, inscribe mi nombre en el libro de la vida y que nunca jamás sea borrado. Y eso fue lo que hice. Y voy a cumplir en este mes de marzo, el 26, 31 años de haber aceptado a Jesús como Señor y Salvador de mi vida. Pareciera una simple oración a los oídos de cualquier persona. Una simple oración. Pero como la Biblia dice que es por fe que obtenemos la salvación. Es por fe. El evangelio que se viene predicando, hermano, es cierto, hay obstáculos,
hay estorbos del enemigo para que el evangelio no se predique, para que la palabra no se lleve a cabo, para que la gente no pueda ser salva. El enemigo ha soltado un espíritu de acomodamiento en muchas personas, en muchos de la gente, hermano, para que no se acerquen a las iglesias, para que no vayan a la iglesia, para que no reconozcan a Cristo en su corazón como el Salvador de sus vidas. Hay gente que dice que yo en mi casa oro, en mi casa leo la palabra, en mi casa yo le canto a Dios. Está bien, pero la palabra dice, hermano, que no hay que dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre. Amén. Es que la Biblia es la que lo dice, hermano. Yo solo estoy hablando de lo que dice la palabra. Mire, le leo Hechos. Entonces, el capítulo 5, levantándose en el concilio, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Versículo 34 del capítulo 5. Y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían y fueron dispersados. Y ahora os digo: apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no podéis destruir, no seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles después de azotarles, les intimidaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar. ¿A quién? A Jesucristo. Amén. O sea, desde tiempos antiguos, hermano, se viene luchando, se viene peleando contra el enemigo por la predicación de la verdad. Y yo sé, hermanos, hay que tener mucha sabiduría, porque yo recuerdo que en cierta ocasión vinieron a la iglesia cuando estábamos abajo como 3 personas que les gustaba tomar bastante. Y cuando uno comienza, hermanos, en el ministerio, uno comienza furioso y todo. Y recuerdo que predicábamos un mensaje: los bolos, los borrachos no entran al reino de los cielos. La Biblia dice que van para el infierno. Y no volvieron. Y yo le contaba al pastor en ese tiempo, y me decía él: cuando vos sabés que hay gente que, vaya, en el caso de un bolo que llega a la iglesia, si vas a hablar de ello, primero ponete como ejemplo y decir vos: los borrachos no entran al reino de los cielos. Yo estaba perdido porque no tenía a Cristo en mi corazón y no conocía la palabra. Y así fue, hermano. O sea, Dios, es cierto, la verdad se tiene que hablar como es. Pero en este caso, usted sabe cuántos se han levantado diciendo que son el Cristo, hermano. Tenemos muchas personas. Bueno, ahora mismo anda por ahí, no sé por qué lado,
Una mujer, ya no sé cómo se llama, pero yo no sé si usted la ha visto, que dice que ella es Cristo Jesús. Otros dicen que el Espíritu Santo es una mujer. Se han levantado, bueno, usted vio aquel otro, el tal, un puertorriqueño que caminaba con dos mujeres muy hermosas, también se llamaba Jesús, no recuerdo cómo es el nombre verdadero, que andaba diciendo que él, no sé si era el anticristo o era el Cristo, pero Jesús lo advirtió y dijo, cuando les digan, mira, ya está el Cristo por ahí, dijo él, no vayan. Porque el Cristo, dijo, vendrá como el resplandor de un rayo. Entonces digo él, no crean, no vayan. Entonces, aquí lo que nosotros nos enseña la palabra es que se pueden levantar muchos en contra del verdadero evangelio, en contra de Jesús, en contra de la obra de Dios. Pero cuando no tienen, hermanos, el respaldo de Dios, la autoridad de Dios, van a padecer, hermanos, como dice la palabra. Primero se levantó un tal Teudas diciendo que era alguien. Y dice la palabra que reunió como un número de 400 personas, porque esto sucede, hermano. Usted ve iglesias que están, hermanos, a más reventar, que no cabe la gente. ¿Pero por qué razón? ¿Por qué razón? Porque a veces, hermano, la gente quiere un evangelio acomodado, un evangelio a la manera de ellos, un evangelio, hermano, donde ellos puedan sentirse bien. Pero a nosotros la Biblia nos manda a que nos acomodemos a la palabra. No, hermanos, que la palabra se acomode a nosotros, sino que la Biblia manda que nosotros tenemos que vivir por la palabra, en el centro de la palabra. Y dice que este hombre reunió 400 personas. Eso sucede, hermano. A mí me han dicho personas, nosotros no vamos ahí, porque son muy estrictos. No somos nosotros, hermanos, es la palabra de Dios. Y sabe una de las cosas, que la gente más dada a la mentira que a la verdad. Un mentiroso no necesita mucho para engañar a la gente. Y lo sigue la gente. Mire cuántos dice que reunió hermano. 400 personas. Pero como no era de Dios, y es lo que hablábamos, ¿verdad?, con los hermanos cuando llegaron. Cuando no hay llamado, cuando no se tiene llamado, y esta persona dice, se creyó ser alguien, pero no tenía respaldo de Dios, no era de Dios, y dice que pereció juntamente con todo, se desvaneció. De ahí se levantó otro, dice la palabra, un tal Judas, no sé, el Galileo, dice acá, no es inferior, en los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Mire qué tremendo, hermano. Dice que se levantó otro, un tal Judas, el Galileo, y dice que también pereció porque, hermanos, no era de Dios lo que ellos hablaban, lo que ellos predicaban. Ahora bien, la Biblia dice, hermanos, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Eso dijo el Señor Jesús y lo dice la palabra. Entonces, ¿qué significa esto? Que pueden haber iglesias muy llenas,
que pueden haber, hermanos, gente predicando la palabra acomodados a las personas, no a la palabra del Señor. Pero a mí la palabra me dice, hermanos, que para entrar al reino de los cielos hay que hacer la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es la que está en esta palabra de Él. Entonces, la Biblia dice que este hombre llamado Gamaliel, que creo que fue el que instruyó a Pablo, le dijo: ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podéis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Amén. Óigame, mire, estos hombres, hablando de Pedro, de los apóstoles, habían sido, hermanos, perseguidos, encarcelados. Y una de las cosas es que ellos, hermanos, no se les dificultaba, a ellos no les importaba si los golpeaban, si les daban con el látigo, si los metían presos. Es más, hasta los podían matar. A ellos no les importaba siempre y cuando fuera por la causa de Cristo. Y Gamaliel les dice: no se metan con estos hombres. Aleluya. No se metan con estos hombres, porque si esta obra, o estos hombres, porque si este consejo, dice, o esta obra es de los hombres, se va a desvanecer, se va a perder. Pero si es de Dios, le dice, nadie la va a poder destruir. Lo que es de Dios prevalece y lo que no es de Dios se desvanece, hermanos. Amén. Nosotros aquí venimos luchando desde el 2004 en esta obra, en este lugar. Venimos predicando la palabra. Y recuerdo que comenzamos allá abajo, en un cuarto. De ahí nos fuimos a una casa y nos mandaron allá por la quebrada. Y allá de la quebrada salimos otra vez para arriba, hermano, con las sillas y los parlantes en el hombro, a buscar dónde predicar la palabra. De ahí nos sacaron de la casa y nos mandaron a otro cuarto, donde al par había una señora que estaba alquilando y siempre, según me cuentan a mí, se ponía, hermano, prendía candelas y se ponía a hacer, a ver qué cosas ahí, quizás para poderme detener. Quizás practicaba la brujería, pero quizás no se daba cuenta o se dio cuenta después que el poder de Dios es más grande todavía que el poder del enemigo. Porque al final, los que salieron corriendo de ese lugar no fuimos nosotros, fue ella. Salió con todas las cosas en el uno para afuera, le tocó irse, porque era un lugar, hermanos, donde la presencia de Dios se manifestaba en cada culto que se hacía. Hermanos, caía una unción tremenda, donde nosotros mirábamos la gloria de Dios, los vecinos, la gente decía. Una vez una señora me dijo, yo me salí porque yo miré cómo temblaba ese cuarto, parecía que se iba a caer, me dio miedo y me salí mejor para allá. Era el poder de Dios. Usted no tiene idea de cómo descendía. Bueno, los que estábamos ahí sí sabemos. Hermanos, 2004. ¿Cuántos años llevamos ya? 2004 al 2010 son 6, más 14,
20 años de estar en este lugar. No teníamos iglesia. Y mire, hoy tenemos un templo donde venimos a alabar y adorar el nombre de Jesús. Y aquí han pasado bendiciones, hermano. Aquí Dios, hermanos, ha hablado. Él ha hablado a través de su Espíritu de que vienen cosas grandes para la iglesia y las esperamos en el nombre de Jesús. Él ha hablado de que aquí Él va a glorificarse, hermano. Yo sé, tenemos una guerra, tenemos una lucha contra brujos, contra brujas, contra el mismo diablo, pero no ha podido ni va a poder, porque la iglesia que usted y somos yo, hermano, no estamos fundamentados en ningún hombre, estamos en la roca que es Cristo Jesús, y a Él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Denle fuerte ese aplauso a Él. Aleluya. Mire, de aquí se ha ido gente rebelde, hablando mal de la iglesia, hablando mal del pastor. De aquí se ha ido gente, hermano, queriendo dañar la imagen de la iglesia. Pero cuando venimos a este lugar y vemos el respaldo de Dios en todo, entonces nos da a entender Dios que no estamos solos, que Él está con nosotros. ¿Y sabe por qué razón? Porque aquí venimos a predicar a Cristo. Y sobre todo, aquí le damos la honra y la gloria al que se la merece. Y a nadie más. Yo he visto el respaldo de Dios en cosas pequeñas. Yo recuerdo que ayer fuimos a apagar la luz de la iglesia. También fuimos a apagar agua arriba. Y saben, cuando estábamos abajo, yo estaba apagando la luz. Yo decía en mi mente, voy a ir a comprar una porción de pollo para la cena. Y esa era la idea. Y sabe, cuando yo me encontré con alguien ahí que venía a la iglesia, y muy amable me dice, véngase, vamos allá. ¿Qué anda haciendo? Pagando la luz. Venga, vamos allá. Y fuimos a buscar una comida, pero no había. Y nos regresamos. Y me dice, le voy a dar una porción de pollo. Y yo dije, gracias, Padre, porque eso era lo que yo iba a comprar. Y yo estaba pensando en eso. Y yo dije, voy a ir a comprarla. Y me dijo, tenga esta porción de pollo. Y me compró tortillas también. Mire, cuando yo me vine en el carro, yo sentía un respaldo de Dios, no como cuando me fui, sino venía diferente. O sea, yo dije, Señor, gracias. Y esto me llena de gozo, porque la Biblia dice que antes de que nosotros le pidamos a Él, Él ya sabe lo que nosotros, las necesidades nuestras. Él ya las conoce. Pero cómo Dios usa a la gente, cómo Dios pone gracia, hermano. Cómo Dios usa a la persona sin que ellos se den cuenta de lo que uno está o tiene en mente o tiene en el corazón, pero Dios toca a la gente, y qué bueno es cuando la gente se deja usar también por Dios. Y me vine alegre, ya no sentía porque estaba el sol estaba fuerte, y el fuego que sentía no era la calor del sol, sino un calor fresco, algo tan tremendo que sentía en mi cuerpo. Yo sabía que era la presencia de Dios. Digo yo, qué bonito cuando Dios te respalda en todo. Por eso es que vemos acá, la Biblia dice, no se metan con estos hombres, porque pueda ser, les dice Gamaliel, que estén luchando o peleando contra Dios. ¿Y a quién le ha ido bien, hermano, que se mete a pelear con la iglesia? A nadie. Aquí hemos tenido, hermano, allá creo que fue abajo, dos veces, dos personas quisieron dividir la iglesia.
Bueno, una vez la dividieron, se llevaron un poco de gente, como 8. Y aquí quiso pasar lo mismo. Recuerdo ese día que estando aquí parado, el Señor me dijo, tienes que orar. Fue cuando me vine, hermanos, y le dije al Señor, comenzaré a orar. Hasta 2, 3 horas de rodillas orando a Dios, atando y reprendiendo esos demonios en el nombre de Jesús. Y sabe, la obra de Dios sigue adelante, hermano, porque mire, ¿cuál es el problema? Yo no digo que toda la gente es rebelde, ¿verdad? Es que yo sé que hay gente que es sana, hay gente que, y uno conoce, hermano, hay gente que tiene un corazón sano, que quieren ayudar, apoyar la obra, que quieren ayudar al pastor y que se someten. Pero ¿sabe qué sucede? Hay gente, hermano, que de repente se rebelan contra la autoridad. Y eso sucedió varias veces. Cuando este templo se construyó, yo recuerdo que alguien apareció allí y dijo, no, yo puedo ser pastor. Y otra dijo, yo puedo ser pastor. Vamos donde el pastor, que lo quite a este dijo, y que me deje a mí. Y la cosa no era así. Pero como la obra es de Dios y los que Dios deja son los que Él quiere levantar en este lugar. Le digo algo, con los que estamos, Dios ha hecho grandes cosas en este lugar. Con los que estamos. No teníamos ese parlante. Y ahí está. Costó casi como 9,000 lempiras. Lo regalaron. Porque el dueño de todo es Dios y el dueño de la obra es Dios. Amén. Y hay muchas cosas que Dios ha dado y que Dios se ha glorificado. Estábamos preocupados por el pago de agua porque nos engañaron en algún momento, que no se pagaba, la iglesia no pagaba. Y después nos salieron que eran como 8,000 lempiras de agua. Y se fue pagando. Y alguien pagó una gran cantidad, casi 4,000 lempiras de agua. Y que no viene a la iglesia. Mire cómo es Dios. Y yo le oraba a Dios y yo lloraba y le decía, Padre, gracias por usar esta gente. Gracias, Señor, por estas personas que aunque no vienen a la iglesia, bendícelos, Padre, que de una u otra manera apoyan la obra. Y el Señor a mí me hacía sentir esto es para fortalecer el ministerio, para que veas que no estás solo. Y Dios, hermano, así ha ido obrando, así se ha ido glorificando en la iglesia. Y hay muchas cosas que Dios ha hecho, hermano, porque la gente que se ha ido siempre a veces se van diciendo, ya van a ver que si yo no estoy ahí la cosa no funciona, que eso se va a ir abajo, eso se va a destruir, como que es que la iglesia estuviera fundada en ellos. No, el dueño de la obra se llama Cristo Jesús. Él murió en la cruz y pagó el precio por esta obra. No fue el hombre, no fue la mujer, fue Cristo. Y por eso todavía nos mantenemos, hermanos, en este lugar, predicando y anunciando la buena nueva de salvación. Para la honra y la gloria de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Y mire cómo termina esta palabra. Y convinieron con él. Y llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimidaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. O sea, los sacaron de la cárcel, los azotaron y les dijeron, váyanse, los vamos a dar libres, pero cuidadito, vuelven a andar predicando a ese tal Jesús. Qué difícil, hermano, ser en aquel entonces ser cristiano. Hoy no, hermano. Amén. Qué difícil era en aquel entonces. Los cristianos se escondían. Hay países donde sí es difícil. Y sabe una de las cosas,
Aquí nosotros podemos ponerlo allá en la carretera, en la calle allá afuera, hacer culto y nadie nos dice nada, hermano. Pero en otros países y en aquel entonces era difícil ser creyente. Pero sabe, dice la palabra, que ellos no salieron llorando. Ellos no salieron, hermanos, tristes. Dice la Biblia, y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. O sea que ellos se alegraron. Ellos los castigaron y ellos andaban bien alegres, contentos. Porque dice que fueron dignos por tenerlos, porque los tuvieron por dignos de padecer por la causa de Cristo. Pero mire los hermanos que se sientan ahí, hoy no vinieron. Y a veces uno dice, ¿qué tal en ese entonces, hermano? Por cualquier cosita, la gente se va de la iglesia, se ausenta. Es que no me dan privilegios, es que no me vieron bien, es que no me dieron esto a mí, es que no me dieron lo otro. Qué triste, hermano. Qué triste ese tipo de creyentes. Por eso es que la Biblia dice que los tibios no entrarán al reino de los cielos. La palabra dice que estos hombres se alegraron porque fueron dignos de padecer por el nombre de Cristo. Y dice, y no se fueron a esconder, hermano. No se fueron a meter debajo de la cama. No se fueron para una montaña. Dice la palabra, el versículo 42 de Hechos, capítulo 5, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Amén. Ese es el creyente fuerte, hermano. Dijo alguien por ahí, de repente la iglesia necesita una sacudida para que la gente se afirme, para que la gente entienda que tenemos que ser fuertes en los caminos de Dios, que tenemos que ser valientes. Amén. Que tenemos que, hermanos, no ser cobardes, sino valientes en el reino de los cielos. Dice que esta gente, después de que los azotaron, ellos salieron contentos, alegres, les intimidaron. Por favor, no queremos que sigan predicando a Cristo, pero dice la palabra que ellos se fueron y no cesaban todos los días en el templo, o sea, en la casa de Dios, se reunían, le cantaban a Dios, adoraban a Dios. Hermanos, se iban en oración, en ayuno. Hermanos, salían luego a todas las casas, dice la palabra, a enseñar y a predicar la palabra de Jesús. No se amedrentaron. Por eso es que la palabra, hermanos, algunos dicen que nosotros no somos dignos, hermanos, de estos grandes hombres de Dios. No somos dignos, la verdad, hermano. Amén. Es que es cierto. Nosotros por cualquier cosita renunciamos. Ay, que ya no quiero ser creyente. Ya no quiero ir a la iglesia. Hermanos, y esta gente fueron apedreados, asesinados, aserrados, pero no dejaron de predicar el nombre de Jesús. Y eso es lo que nos manda la palabra. A que prediquemos el evangelio de Cristo. Amén. Oremos a Dios. Padre, gracias. Gracias en esta mañana, Señor. Porque es un privilegio que tú nos has dado, Señor, de predicar esta palabra. Te damos toda la honra, Señor, y toda la gloria solamente a ti. Gracias, Padre, por darnos ese privilegio
ese ministerio, ese gozo, esa alegría en nuestro corazón. De que aunque hayan luchas, aunque hayan pruebas, pero seguimos adelante en el nombre de Jesús, predicando, enseñando la palabra para que la gente pueda ser salva. Padre, te damos gracias en esta mañana, porque hoy, una vez más, Señor, nos has hablado a través de tu palabra. Honramos, glorificamos tu santo nombre. Amén, Señor, y amén. Dele fuerte ese aplauso al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Damos gracias al Señor, hermanos, en esta mañana, en el nombre de Jesús.